en enlace iónico. Bueno, vamos a hablar de propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son aquellas propiedades que regularmente se modifican a lo largo de la tabla periódica, ¿sí? Hay un montón de propiedades periódicas, vamos a ver las más importantes. Una es una propiedad denominada radioatómico que tiene que ver con el tamaño del átomo. Si pensamos el átomo aproximadamente esférico, el radio es un parámetro que nos ayuda a entender qué tan grande es un átomo. Bueno, el radio atómico, ¿sí?, que podríamos pensarlo como el valor desde el centro del átomo hasta la región extranuclear, es decir, la parte más externa, donde se encuentran los electrones de la configuración electrónica externa, ese sería el radio del átomo. Para hacer mediciones, el radio del átomo, ahí vemos los diagramas, lo que podemos hacer es medir la distancia entre los núcleos y dividir, ¿sí?, en el caso de que sea una molécula, por ejemplo, homonuclear, dividir por 2 y obtener el radio correspondiente a cada átomo. Así, comparándolos, se pueden obtener los diferentes radios atómicos. ¿Cómo es la variación de los radios atómicos en la tabla periódica? Bueno, podríamos comparar elementos que pertenecen a un mismo grupo. En los elementos que pertenecen a un mismo grupo, a medida que voy aumentando Z, voy teniendo cada vez más electrones. Pensemos en el grupo 1, por ejemplo, desde el hidrógeno hasta el francio, voy aumentando el número de electrones. Con lo cual va a ir aumentando el número de niveles electrónicos ocupados, por lo tanto el radio atómico aumentará. Es decir, dentro de un grupo, de un mismo grupo, a medida que aumenta Z, es decir, hacia abajo en la tabla periódica, los átomos se vuelven más grandes, es decir, su radio atómico aumenta. ¿Qué pasa si comparamos los radios atómicos en los elementos que pertenecen a un mismo periodo? Si yo comparo los elementos que pertenecen, o los átomos de los elementos que pertenecen a un mismo periodo, podríamos pensar que estamos completando electrones en el mismo último nivel. De hecho, la ubicación en los períodos corresponde a el último nivel ocupado con electrones. Por ejemplo, en el período 2 se va completando el 2s y el 2p, por eso tenemos 8 elementos en total. Es decir, que los electrones se van ubicando siempre en el mismo nivel de energía. Experimentalmente se observa que a medida que aumenta Z, es decir, de izquierda a derecha, en la tabla periódica, por ejemplo, desde el litio hasta el flúor, hasta el neón, en el periodo 2, el radio disminuye, a pesar de que estamos ubicando electrones en el mismo nivel. Esto tiene que ver con que, es cierto, a medida que aumenta Z, aumenta el número de electrones, pero también aumenta el número de protones. De hecho, el número Z es el número de protones, el número atómico. Con lo cual, aumenta la carga nuclear. Es decir, estos electrones que se van ubicando siempre en el mismo último nivel, cada vez sienten una atracción mayor al ir aumentando la carga de ese núcleo. Con lo cual, el radio atómico disminuye hacia la derecha en la tabla periódica cuando comparamos elementos que pertenecen a un mismo periodo. ¿Qué pasa cuando en vez de tener un átomo, tengo un ion? Ahí podemos definir lo que se conoce como radio iónico. Los radios de los iones son diferentes a los de los radios de los átomos. ¿Por qué? Porque un ion puede tener menos electrones que un átomo correspondiente, por ejemplo, en el caso de que sea un catión, o puede tener más electrones que un átomo del elemento correspondiente, por ejemplo, en el caso de que sea un anión. Bueno, obviamente el hecho de tener menos electrones hace que el radio disminuzca, por lo tanto los radios de los cationes son menores que los átomos de los radios de los átomos y los elementos que les corresponden, y los radios de los aniones son mayores a los radios de los átomos que les corresponden. Por ejemplo, el radio del catión sodio es menor que el radio del átomo de sodio. El radio del anión fluoruro es mayor que el radio del átomo de flúor. Muy bien.
Otra propiedad periódica importante es lo que conocemos como energía de ionización o potencial de ionización, que sería la energía necesaria para poder extraer, entre comillas, un electrón de un átomo. Es decir, ionizarlo, transformarlo en un ion, en particular en un catión. Ahí vemos el proceso descrito mediante una ecuación, ¿sí? En este caso vamos a pensar algunas cosas. Primero, yo puedo extraer diferentes electrones porque por lo general los átomos son polielectrónicos, pero en realidad vamos a considerar siempre primero el electrón más lejano al núcleo, el menos atraído, ¿no? Si pensamos en que los electrones tienen cargas negativas y el núcleo es una gran carga positiva, hay una fuerza de atracción electrostática que depende de la distancia entre las cargas. Entonces, mientras más lejos esté el electrón, menos atraído es, más fácil de ionizar será. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que entre este último electrón, del último nivel de la configuración electrónica externa, y el núcleo que lo atrae, hay o puede haber niveles completos con electrones en el medio. Es decir, hay un efecto conocido como el efecto pantalla, en el cual estos electrones de los últimos niveles ven disminuido o minimizado la atracción que ejerce el núcleo sobre ellos, debido a que hay electrones en el medio, que son cargas negativas, que tienden a repeler a ese último electrón, y a disminuir o a pantallar la intensidad de atracción de ese núcleo. Por lo tanto, si pensamos un poquitito, es fácil de entender que a medida que más grande sea el átomo, menor será la energía necesaria para poder ionizar, para poder separar ese último electrón, ¿sí? Pensemos que si están menos atraídos, la energía necesaria para poder quitarlo es menor, mientras que electrones de átomos que tengan radios muy chicos, tenemos que pensar en que vamos a tener una energía de ionización alta, porque esos electrones están más cerca, más atraídos por el núcleo y menos apantallados porque hay menos electrones internos. Así, la energía de ionización tiene una tendencia periódica inversa a la del radio, es decir, dentro de un grupo, a medida que aumenta Z, es decir, de arriba hacia abajo en la tabla periódica, la energía de ionización disminuye. Y en un periodo, a medida que nos movemos a mayor Z, es decir, de izquierda a derecha, en la tabla periódica, la energía de ionización aumenta, es decir, en forma contraria al radio atómico. Acá podemos ver un esquema en donde están representados los radios atómicos y algunos radios de los iones más estables correspondientes a cada uno de los elementos. Muy bien, estábamos hablando de este efecto que tienen los electrones internos con respecto a los electrones externos o los electrones de la configuración electrónica externa. Se puede cuantificar o semi-cuantificar ese efecto en lo que se conoce como la carga nuclear efectiva, que sería la verdadera carga, entre comillas, que sentiría un electrón en su orbital externo por parte del núcleo. Por supuesto, ¿de qué va a depender esa carga que sienta o esa carga atractiva que sienta el electrón en el último nivel con respecto al núcleo? Va a depender de cuántos protones tiene, de Z, de qué tan grande es esa carga nuclear, y le vamos a ir descontando lo que se conoce como la constante de apantallamiento. Es decir, aquellos electrones que pueden apantallar o disminuir la intensidad de atracción del núcleo por estar entre el núcleo y este último electrón. Hay una serie de reglas muy sencillas para poder establecer esta carga nuclear efectiva. Escribimos la configuración electrónica, ¿sí? Obviamente los electrones que se encuentren en un nivel energético superior al electrón que a mí me interesa estudiar no van a ser considerados porque no van a estar ejerciendo efecto pantalla.
Y después vamos a considerar aquellos electrones internos que sí están haciendo un efecto pantalla, dependiendo de unas ciertas reglas. Por ejemplo, si el electrón pertenece a un orbital S o P, vamos a poner un diferente factor, y aquellos electrones que también están en el mismo nivel que el electrón que queremos estudiar, van a tener otro tipo de efecto. Vamos a hacer algunos ejemplos aplicando estas reglas. Por ejemplo, el potasio tiene la configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Vamos a estudiar qué tan atraído, qué tan apantallado, cuál es la carga que realmente siente el electrón ubicado en el orbital S del nivel 4. Entonces, vamos a calcular este efecto pantalla, este S. Tenemos 8 electrones por 0,85 más 10 electrones por 1, es decir, 16,8 de efecto pantalla. Como la carga nuclear total corresponde a Z, los 19 protones que tiene el potasio, el efecto pantalla será 2,2, es decir, siente o es atraído por una carga similar a 2,2 protones, entre comillas, de atracción. Como verán, es un electrón muy externo y bastante apantallado. De 19 protones pasa a sentir una carga como si fueran de 2,2. En el caso del silicio, vamos a estimar cuál sería la carga nuclear efectiva que siente alguno de los electrones correspondientes al orbital P del nivel 3, en el cual tenemos 2 electrones. Entonces, vamos a considerar 3 electrones con 0,35 de factor, 8 electrones, por tener el nivel anterior, 0,85 de factor, y 2 electrones con un nivel más anterior todavía, con el factor de 1. Luego volvemos a descontar a la carga nuclear, 14 para el silicio, 14 protones, los 9,85 del efecto pantalla. Y vemos que en realidad ese silicio siente una carga nuclear efectiva de 4,15. Hagamos el mismo cálculo para un electrón también del orbital P del nivel 3, pero en este caso del fósforo, ¿sí? En el caso del fósforo tenemos 4 electrones 0,35, los mismos 8 electrones con 0,85 y los mismos 2 electrones con el factor de 1, dando un total de 10,2, ¿sí? Es decir, que siente una carga efectiva de 4,8. Es decir, observamos que un aumento de Z influye mucho más en el pequeño apantallamiento que produce un electrón adicional, entonces es más difícil, ¿sí?, arrancar, entre comillas, extraer mediante la energía de ionización el último electrón del fósforo que del silicio. Es decir, podemos pensar que lo que razonamos para la energía de ionización era correcto. Bueno, acá vemos cómo varían las diferentes energías de ionización para los diferentes elementos. Y les dejo una duda, y una inquietud para que piensen por qué tenemos picos de altas energías de ionización correspondientes a las configuraciones electrónicas de los gases nobles, ¿no? Es decir, nosotros vimos cómo iba creciendo la energía de ionización de izquierda a derecha dentro de un grupo, acá lo tenemos más o menos representado, se observa una tendencia creciente, hay algunos picos con menores energías de ionización, eso estaría bueno pensarlo, pero tenemos un pico máximo en cada uno de los gases nobles, así que en el foro los espero para consultar o tratar de pensar cuál es la respuesta a esta consulta, ¿no? ¿Por qué existen altísimas energías de ionización para los gases nobles? Muy bien, y la última propiedad periódica que vamos a estudiar es la conocida afinidad electrónica. La afinidad electrónica tiene que ver con la tendencia que va a tener un átomo a aceptar un electrón y transformarse en un anión, siempre en estado gaseoso. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque la literatura puede tener
diferentes definiciones de la afinidad electrónica. Nosotros nos vamos a quedar con la definición de la IUPAC, que nos indica que la afinidad electrónica es menos la entalpía del proceso descrito mediante esta ecuación, ¿sí? Entonces, si el delta H de este proceso, la variación de calor, si estamos a presión constante, es menor, se libera energía al formar el anión, podemos pensar que es un anión estable. Por lo tanto, como tenemos que cambiarle el signo, su afinidad electrónica será positiva. En cambio, si la variación del entalpía es mayor que 0, eso indica que es un proceso endotérmico, que se requiere energía para incorporar un electrón a un átomo gaseoso, para transformarlo en su anión, es decir, que el anión no es estable, es inestable, por lo tanto su afinidad electrónica será negativa. Entonces, vamos a tratar de pensar con lo que estuvimos viendo acerca de cómo es esta relación entre los electrones, el núcleo y el efecto pantalla, en tratar de entender cuáles serán aquellos elementos que van a tener una buena afinidad electrónica y aquellos que no. Y ahí podríamos pensar en que aquellos elementos que son más chicos, que tienen un radio menor, en donde el núcleo está menos apantallado, van a tener la posibilidad de atraer electrones y de generar un anión estable. Mientras que si yo tengo un átomo que es muy grande, en donde el núcleo va a estar muy lejano y muy apantallado, la afinidad electrónica será muy pobre. Esto es coincidente con los resultados que vemos acá en esta tabla, ¿no? Aquellos elementos que tienen una alta afinidad electrónica tienen que ver con el flúor, el cloro y el bromo, el oxígeno, aquellos elementos que son más bien chicos y que les conviene, entre comillas, energéticamente aceptar un electrón. Tengan presente que en esta discusión también podemos involucrar lo que tiene que ver con la estabilidad de los gases nobles por el hecho de poseer niveles completos. En este caso, el grupo 17 le conviene energéticamente aceptar un electrón y formar su anión correspondiente, ya que eso les da o los hace adquirir la configuración del gas noble más cercano. Por último, les dejo un link de una tabla periódica aplicación, si la quieren descargar en el celular para jugar un rato, en donde tenemos estos datos en forma actualizada. Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora sí con los diferentes tipos de enlaces químicos en cuanto a, bueno, una pequeña introducción para avanzar después sobre los enlaces de tipo iónico. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué los átomos se unen? Y eso tiene que ver con algo de lo que estábamos comentando recién. Si uno observa cómo se encuentran los gases nobles en la naturaleza, observa que forman moléculas monoatómicas, es decir, moléculas formadas por un solo átomo de neón, un solo átomo de argón. Eso significa que no deben enlazarse con nadie. ¿Y por qué no se enlazan con nadie? No necesitan combinarse. Porque ya son estables. El hecho de tener los niveles son niveles completos hace que se genere una nube electrónica esférica que le da mucha estabilidad. Con lo cual, no quieren perder electrones, ni ganar electrones, ni compartir electrones, ni nada. Es decir, son estables así como son. Pero es el único caso. Todos los demás elementos de la tabla periódica no tienen una configuración estable como la de los gases nobles. Tienen sus niveles o subniveles incompletos con electrones. Con lo cual, la estrategia que van a adoptar para poder enlazarse va a tener que ver con poder adquirir configuraciones estables similares a la de los gases nobles. Entonces, de acuerdo a esa estrategia que tengan, por ejemplo, si tienen pocos electrones en el último nivel, es probable que puedan perder esos electrones, quedar como un catión que va a adquirir una forma estable. O, si tienen muchos electrones en el último nivel, quizás les conviene ganar electrones y adquirir una configuración estable.
O podría pasar aquellos elementos que no tienen ni pocos ni muchos electrones, que tengan la posibilidad de compartirlos. Bueno, ahí aparecen los distintos tipos de enlace. Esto es fundamental, que ustedes puedan reconocer qué tipo de enlace están los diferentes compuestos o sustancias químicas. ¿Por qué? Porque al principio va a ser un análisis muy nanoscópico, ver cómo se une el sodio con el flúor, ver cómo se une un átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno, pero más allá de que sea científicamente relevante ver cómo se unen los átomos, nos va a dar la oportunidad de poder predecir propiedades macroscópicas sumamente interesantes. ¿A qué me refiero? Es decir, cuando ustedes entiendan si un compuesto tiene una unión o un enlace predominantemente iónico, van a poder entender cómo van a ser sus puntos de fusión, cómo van a ser sus puntos de ebullición, qué características de solubilidad puede llegar a tener. En cuanto sepan que una sustancia está formada por enlaces covalentes, van a poder entender cuáles son las partículas que lo conforman, van a poder estimar sus puntos de fusión y ebullición, es decir, van a poder predecir propiedades macroscópicas. Así que es sumamente importante y no es difícil poder diferenciar en aquellas sustancias que se les presenten cuáles contienen enlaces iónicos, cuáles contienen enlaces covalentes, cuáles contienen enlaces metálicos. Bien, para poder entender esto y para poder diferenciarlos, vamos a necesitar de otra propiedad. Otra propiedad llamada electronegatividad. En este caso les estoy presentando la escala de Pauling, que es la que figura y es actualmente aceptada en cualquier tabla periódica. Esta electronegatividad se discute si es una propiedad periódica o no, porque no es una propiedad atómica, sino que es una propiedad que se evidencia cuando los átomos se unen. Es decir, la electronegatividad es la tendencia a atraer electrones dentro de un enlace. Como observamos, el flúor es el elemento más electronegativo, es el elemento que más atrae los electrones en un enlace. Mientras que el francio es el elemento menos electronegativo, es el elemento que menos electrones atrae en un enlace. Y en el medio tenemos una gran variedad. ¿Qué significa este valor de electronegatividad y cómo se define? Lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora vamos a quedarnos con que es una propiedad que se evidencia en los elementos cuando estos se unen, y es la propiedad de atracción sobre esos electrones. Por ejemplo, si yo observo un átomo de sodio y analizo su configuración electrónica, observo que tiene 2 electrones en el nivel 1, 8 electrones en el nivel 2 y tan solo un electrón en el nivel 3. Nivel que se completaría con el S y el P, es decir, está muy incompleto. ¿Qué estrategia podría hacer el átomo de sodio para estabilizarse en cuanto a que, así como está, no está estable? Bueno, una estrategia sería perder ese último electrón del último nivel y quedar con la configuración 2 electrones en el nivel 1, 8 electrones en el nivel 2, que es la configuración del neón, que es una configuración simétrica y estable. Es decir, que átomos de sodio va a ser difícil que encontremos, porque los átomos de sodio van a tener siempre la tendencia de perder ese último electrón que tienen y transformarse en el ion sodio, en el catión sodio. ¿Por qué es un catión? Bueno, si analizamos, en el átomo de sodio vamos a tener 11 protones y 11 electrones. Eso nos da un átomo neutro o átomo a secas. Cuando decimos átomo nos referimos a la especie que tiene el mismo número de protones que de electrones, por lo tanto no tiene carga. Sin embargo, al perder un electrón, nos quedamos con tan solo 10, resultando en una carga de +1. Es decir, el ion sodio es un catión monovalente y es sumamente estable. Otro elemento que no es estable en su configuración tal cual, cuando se encuentra como átomo, es el flúor.
Vamos a representar el flúor de una manera diferente. Vamos a representarlo según Lewis. ¿Cómo dice Lewis que podemos representar los átomos para no andar escribiendo la configuración electrónica de todos para poder entender qué necesidad de estabilización tiene? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar al elemento con su símbolo químico, F mayúscula para el flúor, y vamos a representar los electrones del último nivel de la configuración, o sea, los electrones correspondientes a la configuración electrónica externa, con puntos, con dots. Es decir, cada uno de esos puntos ubicados de a pares, porque si pensamos que los electrones en los orbitales están de a pares, significa un electrón de la configuración electrónica externa, es decir, del último nivel. Por lo tanto, ¿cómo representamos al átomo de flúor según Lewis? Con un flúor y 7 puntos a su alrededor. Ahí observamos claramente que no es estable, como el gas noble correspondiente o más cercano, en el cual tiene el S completo y el P completo, es decir, un total de 8 electrones, ¿no? Les hace acordar a la famosa regla del octeto. Ojo con eso, yo siempre digo, no es ni regla ni octeto. El hidrógeno se estabiliza con 2, y hay otros elementos que se estabilizan con diferente número de electrones, lo vamos a ver en el próximo encuentro. Pero evidentemente el átomo de flúor no es estable, no tiene completo ese último nivel. ¿Qué estrategia podría ser? A diferencia del sodio, el flúor no quiere perder electrones. Si quisiera perder, debería perder 7 electrones, lo cual es estadísticamente complicado. Es más sencillo conseguir o aceptar un electrón. En ese caso, quedaría con 8 electrones en el último nivel y adquiriría la configuración de su gas noble más cercano, que es el neón. En ese caso, como adquiere un electrón, que es una carga negativa, el balance nos da que corresponde a la formación de un anión monovalente. Observen que el anión fluoruro es estable cuando adquirió un electrón, que es lo máximo que puede adquirir. Por lo tanto, el único ion que va a tener estabilidad negativa para el flúor es el anión -1, es decir, el anión monovalente. Ya se habrán dado cuenta de una cuestión. El elemento sodio, y así todos los elementos del grupo 1, tienen un único electrón en el último nivel. Con lo cual, si perdieran ese electrón, quedarían estables. Y acá estamos observando que este elemento flúor, que pertenece al grupo 17, y por lo tanto tiene 7 electrones en el último nivel, todos tienen 7 electrones, y por lo tanto necesitan un electrón. De acá podemos considerar que hay elementos que tienen tendencia y se estabilizan al perder electrones, y hay elementos que necesitan y se estabilizan al ganar electrones. Eso es interesante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un sodio se encuentra con un flúor? Bueno, evidentemente es negocio energético para los dos. El sodio puede perder su electrón, el flúor puede aceptar su electrón, y ambos estarían estabilizados. Hay una cuestión más que es sumamente importante, porque en realidad, a través del catión sodio formado y del anión fluoruro, se establece un enlace químico. Hay una unión formada, que no tiene que ver con que uno necesitó perder electrones y uno necesitó aceptar, sino que tiene que ver con otra cuestión bastante sencilla. Cuando un sodio se estabiliza formando su catión y un flúor se estabiliza formando su anión, quedan como partículas cargadas con cargas contrarias, con lo cual en ese momento se va a establecer una fuerza de atracción electroestática entre ellas y van a quedar unidas. Es decir, el enlace iónico, ¿sí?, que lo llamamos así, porque se da entre cationes y aniones, entre iones,
se basa en una fuerte atracción electrostática, es decir, una fuerte atracción entre cargas opuestas, como lo son los cationes y los aniones. Obviamente, estas cargas se generaron en busca de la estabilización, pero el enlace iónico se basa en esta fuerza de atracción electrostática que resulta como consecuencia de la formación de estos iones. Algo muy diferente ocurre cuando yo tengo un enlace entre elementos que no pierden ni ganan electrones, sino que los comparten. En este caso, que es lo que vamos a ver en el próximo video, el enlace se denomina covalente y resulta de un acercamiento entre los átomos para que estos electrones del último nivel ya dejen de pertenecer a cada uno de los átomos y formen parte de lo que vamos a llamar una entidad separada, individual, denominada molécula. Es decir, los átomos se enlazan al acercarse para poder usar, compartir los electrones del otro átomo para llegar a tener una configuración estable. De ese acercamiento y de esa compartición se genera lo que vamos a llamar moléculas. Este enlace es lo que nosotros vamos a llamar el enlace covalente. Y se va a dar, ya que está, lo aclaramos, entre elementos no metálicos. Muy bien. Vamos a determinar cómo saber si un enlace es más bien iónico o más bien covalente. Pero antes vamos a pensar un poquitito cómo eran esos valores de electronegatividad y lo que vamos a llamar el carácter metálico y el carácter no metálico. Hay otras propiedades periódicas que podríamos utilizar y definir que tienen que ver con esta tendencia a formar cationes y esta tendencia a formar aniones. Entonces, aquellos elementos que tienen valores de electronegatividad bajos, los vamos a llamar metales. Recuerden que la electronegatividad era la tendencia a atraer electrones. Entonces, cuando un elemento tiene baja tendencia a atraer electrones, es porque no quiere atraer electrones, sino más bien perderlos, vamos a decir que esos elementos tienen un alto carácter metálico. Mientras que aquellos elementos que tengan una alta electronegatividad, es decir, una alta tendencia a atraer electrones, vamos a decir que poseen un alto carácter no metálico, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros podríamos, volvemos para atrás, estudiar quiénes son los elementos con mayor carácter no metálico y aquellos elementos con mayor carácter metálico, ¿sí? Más o menos entre el boro, silicio, arsénico, teluro y astato, para arriba, es decir, el carbón, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, sobre todo, vamos a considerar que son elementos con suficiente carácter no metálico, es decir, son no metales. Mientras que del aluminio, el germanio, el estaño, el plomo, hacia la izquierda, todo el bloque D, los metales de transición, los elementos del grupo 1 y 2, decimos que tenemos un mayor carácter metálico. Pensemos que este carácter metálico es la tendencia a formar cationes. Por lo tanto, si observamos los valores de electronegatividad, vemos que los elementos más metálicos son los pertenecientes al grupo 1 y al grupo 2. Yo siempre hago el mismo comentario. Si uno le pregunta a la gente que dé ejemplos de metales, seguramente reconocerá los elementos de transición como el hierro, el cobalto, la plata, el plomo. Bueno, esos elementos son metálicos, pero los elementos más metálicos son el sodio, el calcio, el magnesio. ¿Qué ocurre? En la vida cotidiana, en la naturaleza, esos elementos
eran tan metálicos que ya los vamos a encontrar cuando perdieron sus electrones, ¿sí? Nunca vamos a encontrar sodio metálico, calcio metálico, bario metálico, es decir, son tan metales, tienen tanta tendencia a generar cationes, que ya los encontramos ionizados. Mientras que es posible encontrar hierro metálico, galio o aluminio, ¿sí? Sin ionizar. Su carácter metálico no es tan alto. Entonces, cuando yo tengo el enlace entre un elemento muy metálico con un elemento no metal, es decir, alguien que tenga mucha tendencia a formar cationes, como los elementos del grupo 1 y 2, como los elementos de transición, enlazado con un elemento no metálico, es decir, alguien que tiene tendencia a formar aniones, alguien que tiene una alta electronegatividad, es muy probable que ese enlace tenga un alto carácter iónico. Mientras que si intento enlazar dos no metales, por ejemplo, aquellos que tienen una alta electronegatividad entre sí, voy a tener un mayor enlace covalente. Lo mismo si intento enlazar metales entre sí. En ese caso, el enlace es más particular, se llama enlace metálico, y también lo vamos a estudiar próximamente. Entonces, ¿cómo podemos definir que si un enlace es más bien un enlace iónico o un enlace covalente? Bueno, antes que eso, como ustedes habrán observado, los valores de electronegatividad varían gradualmente. Por lo tanto, podemos tener una variedad de enlaces combinando elementos entre sí. Es decir, que vamos a tener siempre algún cierto grado de enlace iónico y algún cierto grado de enlace covalente. Es decir, el enlace iónico es un modelo que desconoce que los elementos puedan compartir electrones. Sin embargo, eso puede pasar. Y el enlace covalente indica que los electrones se comparten, no que se ceden y se aceptan. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que los enlaces químicos tienen un cierto grado de covalencia y un cierto grado de carácter iónico, ¿no? No es ni blanco ni negro, sino que, bueno, tienen un cierto grado. Evidentemente, mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad, es decir, más la tendencia a perder y aceptar electrones, mayor carácter iónico voy a tener. Acá tenemos el ejemplo del fluoruro de sodio. En el caso del fluoruro de sodio, si hago la diferencia de electronegatividad, observamos que es una diferencia alta. Bueno, acá tenemos una fórmula para poder calcular el carácter covalente de ese enlace y luego el carácter iónico. Cuando usamos la fórmula, podemos describir que este enlace, el enlace del fluoruro de sodio, tan solo tiene un 9,2% de carácter de covalencia y que es un 90,8% iónico. Es decir, es un enlace que es netamente iónico o predominantemente iónico. Cuando estudiamos el bromuro de litio, la diferencia de electronegatividad ya no es tan grande y tenemos un 46% de carácter covalente y un 54% de carácter iónico. Es decir, es un enlace intermedio. ¿Sí? ¿Qué pasa si enlazo elementos idénticos? Es decir, genero partículas que estén formadas por el mismo elemento. Por ejemplo, el nitrógeno 2 o dinitrógeno. Evidentemente, la diferencia de electronegatividad es nula, por lo que voy a tener un 100% de carácter covalente. Vamos a ver la próxima, que esto se llama covalente puro, y que es 0% iónico. Ahí el compartimiento de electrones es completo. Bien, llegó el momento de repasar lo que es la definición de electronegatividad. Brevemente les voy a presentar cómo se generaba la escala de electronegatividad para diferentes
autores, ¿no? Como les conté, la más usada es la electronegatividad de Pauling, que predice o estudia la diferencia que habría entre el enlace de dos elementos hipotéticos A a B con el radio o la diferencia, la energía de disociación que correspondería a el enlace de A con A y B con B, ¿sí? Lo dejamos para que lo miren, sacando esas entalpías de enlace. Lo que estudia Pauling es si al elemento le conviene y qué tanto le conviene formar un enlace con otro elemento comparándolo con un enlace consigo mismo. Evidentemente esta escala es una escala arbitraria en donde tengo que haber definido un elemento como pivot, un elemento básico, porque necesito comparar todos los elementos entre sí. Acá vemos cómo se definió la electronegatividad de Pauli para el hidrógeno. No es la única escala, una es la escala de Mulliken, ¿sí? Que hace un promedio entre lo que sería perder y ganar un electrón. Y también tenemos la escala de Allred-Rochow, que lo que hace es estudiar la carga nuclear efectiva y cómo eso influiría, pensando en que este electrón aceptado o cedido está atraído por fuerzas electrostáticas, como hablábamos al principio, y basa su escala puramente en atracciones electrostáticas de este electrón que está siendo atraído por este núcleo apantallado más o menos. Bueno, entonces, como ven, la electronegatividad es una propiedad importante, tenemos que tener siempre a mano la tabla periódica, saber encontrarla para poder determinar qué tipo de enlace predomina en un determinado compuesto.